voy a hablarles un poco sobre eh, los aportes que he hecho a la entomología médica en el Ecuador. Antes de iniciar a conversar un poco, a ver, a conversarles un poco, porque no pasa acá. Conversarles un poco, voy a hablarles de un poco la experiencia que tengo en entomología médica. Las primeras diapositivas que les voy a mostrar hablan un poco de la experiencia que tengo trabajando con insectos de importancia médica, específicamente con vectores de la enfermedad de Chagas. Este trabajo o estas primeras diapositivas muestran el trabajo o parte del trabajo que realicé cuando estaba en Venezuela. Yo tengo en Ecuador 8 años y luego voy a hablarles un poco de las cosas que estoy haciendo ahora en la Facultad de Ciencias Biológicas, donde he estado formando un grupo de chicos en el área de la entomología médica. Bueno, como parte de los trabajos que he hecho, yo utilizo la herramienta de morfometría geométrica para hacer estudios en los insectos vectores, específicamente en triatominos. Y dentro de esos triatominos he hecho algunos estudios en vectores primarios y secundarios. Por ejemplo, esta diapositiva que ustedes ven ahí habla del estudio de la morfometría geométrica enfocada en el estudio ontogenético de estos insectos. Ustedes bien saben que los triatominos son insectos hemimetábolos y como tal tienen lo que llaman una metamorfosis incompleta. Muchas veces una de las características que tienen en este tipo de metamorfosis es que son mínimos los cambios que se pueden observar durante la fase de desarrollo. Estamos hablando, por supuesto, de desarrollo postembrionario. Y nosotros en este trabajo lo que queríamos era describir esos cambios que tal vez desde el punto de vista normal no podemos nosotros observar y describir, pero que los podemos utilizar, que los podemos describir utilizando esta herramienta que es la morfometría geométrica. Entonces, esta primera diapositiva habla del estudio ontogenético que hicimos en Psammoletes arcturus. Este es un triatomino que está dentro de la tribu Ronnini. Se ha determinado o se ha encontrado positivo a Trypanosoma crucis. Este insecto tiene un comportamiento interesante. Está muy asociado a los nidos, ¿ok? A los nidos. Esta fotografía que ustedes pueden observar acá es en los llanos de Venezuela, en el estado Guárico. Y nosotros queríamos ver, como es una zona chagásica típica, queríamos examinar los nidos de aves que estaban cercanos a las viviendas y qué comunidades de insectos vectores estaban ahí, específicamente los triatominos, ¿no? Fue interesante, nosotros pudimos bajar los nidos, por supuesto que eso se hizo en época no reproductiva de las aves para no tener un impacto en la comunidad de las aves de la zona. Y se disectó el nido y se extrajeron los estadios ninfales. En este caso, pudimos colectar ninfas de de varios estadios, por supuesto, huevos y en algunos casos adultos. Para estudiar la morfología del desarrollo ontogenético, nosotros colectábamos los ejemplares o los huevos, los llevábamos al insectario y ahí los alimentábamos hasta que pasaran a la siguiente fase de desarrollo. Quiere decir, estas ninfas que están acá, esta es ninfa 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es una cabeza de un adulto. Para tener ninfas 1, nosotros de los huevitos que colectábamos en el nido los llevábamos al laboratorio, esperábamos que eclosionaran y las ninfas con 24 horas de edad las sacrificábamos y hacíamos el montaje de las cabezas. En el caso de los otros estadios de desarrollo, estadios ninfales, los que esperábamos nosotros es que los alimentábamos cuando la ninfa mudaba y tenía 24 horas en esa nueva fase de desarrollo, en ese nuevo estar, entonces se sacrificaba y se hacían los montajes
de la cabeza. Como les dije, estos insectos tienen lo que nosotros conocemos como metamorfosis incompleta, son hemimetábolos. Entonces, esos cambios son muy sutiles. Por lo general vemos los cambios asociados al tamaño, más no a la forma biológica. Entonces, la idea de este estudio fue justamente describir esos cambios ontogenéticos postembrionales. Para eso, esta herramienta, que no voy a hablar de ella porque no es el caso, pero esta herramienta es muy poderosa para describir esos cambios sutiles que nosotros, que se pueden dar en la morfología en la morfología específicamente de los insectos. Acá podemos nosotros observar en la primera gráfica, en la primera figura, quiero decir, podemos observar hembras, machos y los estadios ninfales, ¿no? Podemos observar una curva de crecimiento normal, ¿bien? Pero aquí ocurre algo interesante. Ocurre algo interesante en el sentido de que si vemos la gráfica, podemos indica la gráfica que los adultos, que es esto, que son estos individuos que están acá, hembra y macho, parecieran que se hacen más pequeños desde el punto de vista de tamaño en cuanto a la cabeza. Pero ahí ocurrió algo interesante. Lo que ocurrió en este estudio fue que nosotros colocamos los LADMAR que estaban en la región postocular, después o justamente entre la región postocular y antes del tubérculo. Y eso ocasionó que cuando el insecto va creciendo, hay un desplazamiento en la cabeza y eso por la posición donde colocamos nosotros el alma, pareciera que la cabeza se hace más pequeña, pero no es el caso. Eso lo comprobamos nosotros luego cuando volvimos a reanalizar los datos y cuando hicimos el estudio con otros insectos vectores. Una de las cosas o bondades que tiene esta herramienta es que podemos describir utilizando lo que nosotros llamamos estas rejillas de deformaciones, podemos describir los cambios sutiles. Lastimosamente acá no se pueden observar bien por el tamaño de la imagen, pero podemos ver nosotros en estas rejillas ciertas líneas, son estos vectores que indican la dirección de los cambios. Y conociendo, por supuesto, los puntos, los landmarks que estamos utilizando para el análisis, en el caso región postocular, región anteocular, región de el tubérculo antenífero, entonces nosotros de esa manera podemos describir los cambios que estamos observando. Este tipo de herramienta es muy buena para hacer estos estudios de descripciones de estos cambios, como les dije, que son bastante sutiles. Algo parecido hicimos nosotros también con los vectores primarios, ¿no? En este caso, Rhombius prolixus y el vector secundario que es Triatoma maculata. Lo mismo, fuimos a las zonas chagásticas del país y colectamos, en el caso de Rhombius prolixus, nosotros colectamos en Las Palmas y Triatoma maculata en los anexos de las viviendas. Y también entonces nosotros hicimos como un aporte para entender la biología del desarrollo de estos animales, quisimos también describir los cambios morfológicos que podíamos detectar nosotros en estos insectos, ¿no? Usamos la misma herramienta, fíjense que aquí ya tuvimos, como teníamos la experiencia con Psammoletes arcturus, entonces aquí sí nos dimos el tiempo un poco de tomar el landmark, la posición después del ocelo, para encontrar entonces y poder determinar en este caso el tamaño. Esto que nosotros vemos acá son los estadios 1, 2, 3, 4 y 5, la hembra y el macho, y podemos ver que se comporta como una curva de crecimiento normal, normal, ¿no? Más pequeño, más grande. Bueno, discúlpenme aquí también la lámina, pero aquí nosotros podemos observar entonces las deformaciones. En este caso, solamente les he puesto Rhombius prolixus e hicimos las descripciones de los cambios que se pueden observar en los diferentes estados de desarrollo, cómo se van dando esos cambios paulatinos. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros este tipo de estudios? Pues conocer de los patrones de desarrollo postembrionario en los insectos que están implicados en la transmisión de estas enfermedades es importante,
porque pueden utilizarse luego estos patrones para estudiar las poblaciones que podrían estar residuales, residuales después de una estrategia o de reinfestación después de una estrategia de control. Por supuesto que los patrones de desarrollo en estos insectos están muy asociados, quiero decir, los ciclos biológicos están muy asociados a las condiciones ambientales que se les ofrezcan, ¿no? Pero como una idea para entender entonces cómo es el desarrollo ontogenético. Otra cosa que también utilicé usando la herramienta fue tratar de describir, tratar de describir los patrones que se pueden detectar para usos en sistemáticas filogenéticas. En estos grupos de insectos, específicamente en triatominos, hay algunos grupos que son bastante complejos para, desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista de entender la sistemática. Nosotros lo que hicimos en este estudio fue tratar de, ya va, aquí hay un error en la diapositiva, perdón. Bueno, en este estudio lo que nosotros hicimos fue tratar de identificar o conocer los patrones en el ala, en este caso aquí utilizamos el ala, para determinar cuáles eran los cambios que podían tener implicaciones para estudiar los cambios filogenéticos en estos insectos. Para eso, disculpen, digo que hay un error en la diapositiva porque este no es el título del trabajo. Me da mucha pena, el título del trabajo es Morfometría Geométrica y Filogenia. Así que disculpen, en ese trabajo de morfometría geométrica nosotros utilizamos 524 ejemplares, 9 especies de la tribu Ronnini. Utilizamos Samoletes arturi, Rhonios pictipes, Rhonios robustos, Rhonios prolixus, Rhonios neivari. Y 4 de la tribu Triatomini, Eratyrus mucronatus, Pastrongyllus rufotuberculatus, Rufotuberculatus, Geniculatus y Triatoma maculata. Esos fueron los puntos anatómicos que tuvimos. Acá en el plot de datos nosotros podemos observar cómo se pueden separar en este diagrama las especies, los grupos de especies bien definidas muy bien. Luego que nosotros hicimos ese análisis morfológico y morfogeométrico, quiero decir, donde detectamos por supuesto los patrones y las características tanto de tamaño como de conformación, utilizamos un análisis filogenético a través de parsimonia. Nosotros analizamos esos datos para estudiar las relaciones de estos grupos. Fíjense que acá es interesante nuestros resultados porque utilizando el marcador morfométrico del ala, nosotros pudimos, en este caso, aquí tenemos la hipótesis que obtuvimos utilizando el programa TNT, como les dije, estamos haciendo parsimonia, o hicimos parsimonia. Podemos observar aquí la tribu Triatomini y acá tenemos a la tribu Ronnini. ¿Qué fue lo interesante de este trabajo? Ustedes pueden observar acá que aquí tenemos, en la tribu, tenemos Rhonios prolixus, Rhonios robustos, en este nodo, y luego en el otro nodo tenemos Samoletes arturi, Rhonios robustos, Rhonios pictipis y Rhonios neivari. Nosotros encontramos acá a Samoletes arturi incluido dentro del género Rhonio, lo que es el género Samoletes dentro del género Rhonio. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista evolutivo? Que el ala, que no es una estructura que se utiliza tradicionalmente para hacer taxonomía o tradicionalmente para hacer taxonomía en este grupo, tiene una señal evolutiva. Y esta señal evolutiva nosotros la pudimos definir o la podemos extraer y diagramar en esta hipótesis filogenética. ¿Qué concluimos nosotros? Que Rhonio es monofilético, la tribu es monofilético, pero Rhonio es parafilético en relación a Samoletes arturi. Eso lo que nos indica es que este género
podría o debería ser reclasificado con marcador morfométrico. Que también es lo interesante. Nosotros en ese caso, y nos comparamos que el trabajo hecho por ICSA y colaboradores, donde ellos utilizaron marcadores moleculares, y también encontraron, fíjense que ustedes ven acá este nodo que está acá, este nodo es de la tribu, y si ustedes observan, están los nodos, están las especies, y también tenemos a Sasmoletes. En este caso yo utilizo Sasmoletes coreodis, otra especie, para hacer su análisis. Pero lo interesante es que también se incluye acá. En este trabajo, que son, como les dije, con datos moleculares, ya ella propone entonces y encuentra, por supuesto, la parafilia del género. Entonces, eso es una contribución estas son contribuciones que se pueden hacer para el estudio de la sistemática del grupo. ¿Cuál es la ventaja del marcador morfométrico? Que es muchísimo más económico, por supuesto, que el marcador molecular. Lo que podemos encontrar acá es que el ALA, en el caso de Sasmoletes arcturus, tiene una buena señal evolutiva. Y bueno, sería interesante y se podría aplicar también en otros grupos donde la sistemática todavía está en discusión. Otra cosa que también hice hace ya un considerable tiempo es que en ese momento estaba yo trabajando en un laboratorio que hacía evaluación de plaguicidas, y teníamos que hacer monitoreo de la resistencia de Aedes aegypti a los insecticidas de control, de uso en control. Nosotros ya teníamos las cepas susceptibles, las cepas resistentes, y queríamos ver si podíamos asociar esa resistencia que estábamos observando a ciertos patrones alares en los insectos. Como les dije, nosotros hacíamos las pruebas biológicas para evaluar insecticidas de uso para control en salud pública. También se caracterizaban desde el punto de vista bioquímico las enzimas que actuaban en el mecanismo de resistencia o que toleraban esa resistencia a estos insectos. Y luego nosotros queríamos ver si podíamos encontrar estos ciertos patrones, ¿no? Sí los encontramos, fueron bastante sutiles, es lo que les digo, como les comenté, el ALA, la herramienta es muy poderosa, por supuesto, y sí podemos detectar esos ciertos cambios. Faltó corroborar estos estudios porque teníamos la parte molecular, lastimosamente no. Entonces, ¿qué es lo interesante? Nosotros, si logramos en el ala de estos insectos o en otra estructura, el ala es una estructura bastante sencilla, por eso es lo que normalmente se usa. Si nosotros lográramos detectar un patrón que pudiese estar asociado a la respuesta de estos insectos al insecticida de uso, pues sería una herramienta fácil de usar, más fácil de monitorear las poblaciones y podría ser hasta cierto punto muchísimo más económico. Entonces, como una idea de algunas de las cosas que se pueden hacer en salud pública usando la herramienta morfométrica. Y ya también otra de las cosas, ya como que terminando, nosotros hicimos una evaluación en las zonas chagásicas del país. Hicimos evaluación de efectos residuales de ciertos insecticidas de uso. Por supuesto, lo normal se hace el rociamiento intradomiciliario y se evaluaban a través de estas cajitas. Ustedes pueden observar acá, aquí está el control y aquí están las cajitas Petri con las ninfas que eran expuestas para evaluar la acción residual del producto. En las zonas chagásicas, por lo general, al menos en Venezuela, hay casas de madera, de bareque, de barro, quiero decir, muchas veces de láminas de Eternit, muchas veces de bloques sin frisar o frisado, y ustedes saben muy bien que la residualidad del producto está muy asociada a la superficie y a las condiciones ambientales. Y eso era parte también de las cosas que hacíamos como monitoreo
de las poblaciones, ¿no? Del producto y de las manifestaciones de las poblaciones de estos insectos. Bien. Un poco era como estas primeras diapositivas para que vieran un poco qué es lo que he hecho. No todas esas cosas he estado haciendo desde que llegué al país. Como les dije, tengo 8 años en el país. Y estoy empezando a retomar ciertas cosas que aportan muchísimo para el estudio de las enfermedades de transmisión vectorial. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahora? Las siguientes diapositivas que les voy a mostrar son el resultado de trabajos que he estado haciendo con mis estudiantes en la Facultad de Ciencias Biológicas y algunos proyectos que estoy llevando a cabo en este momento. Bueno, en principio fue un reporte que se hizo de actualización de la distribución de algunos insectos Triatominae en el país. Este trabajo resulta porque, como ustedes saben, las comunidades muchas veces cuando conocen que uno está haciendo ciertos trabajos en el área de salud pública, en el área entomológica, muchas veces acuden con los insectos para que uno les identifique, ¿no? Profe, llegaron estos y entonces uno puede revisar el material, ¿no? Estos insectos muchas veces llegaron también a la universidad Aikian volando, entonces estaban y se hicieron los registros. Lastimosamente para este estudio no pudimos revisar si estaban positivos a Trypanosoma cruzi. Pero bueno, como un primer aporte importante, debemos saber cuáles son esos patrones de distribución y bueno, adicionar los nuevos registros como aporte para la vigilancia entomológica. Entonces eso fue este aporte que hicimos. Luego, como les comenté, he estado trabajando con un grupo de estudiantes tratando de aportar al área de la salud pública. Y me planteé con varios de mis estudiantes hacer un estudio de distribución de insectos vectores y identificando patrones o actualizando la distribución en los casos que fuese necesario, haciendo estudios de modelamiento de nicho ecológico y en algunos casos tratando de identificar áreas de endemismo de triatominas. Eso he estado realizando con algunos de los estudiantes en la facultad. Lo interesante de este trabajo, y es parte también de lo que tal vez nos enseñó un poco la pandemia, que había que buscar alternativas para investigación. Y bueno, el hecho de tener estas bases de datos de libre acceso, eso ha ayudado muchísimo para el estudio de patrones de distribución de muchos organismos. En ese caso yo conversé con las estudiantes y les dije que empezáramos a recopilar información de estas bases de datos de libre acceso y de las colecciones científicas en los casos que fuese necesario para recopilar información de registros de presencia de triatomina. Este trabajo lo hizo Sandra Caiza bajo mi orientación. Y en sus registros, después de ella buscar la información, encontró 1.032 registros de presencia de triatomina, que son los que ustedes pueden observar en la diapositiva. Cada uno de estos puntos corresponden. Ahorita nosotros estamos reanalizando esta data. Esto fue parte de, como le dije, el grupo de estudiantes que está trabajando conmigo. Pero ahorita estamos reanalizando las datas utilizando otras variables para modelamiento de nicho ecológico. Nosotros hicimos modelamiento de nicho ecológico solo de aquellas especies, por supuesto,
que tenían un registro de presencia importante, de tal manera que nosotros pudiéramos analizar desde el punto de vista estadístico, tuviese sustento, desde el punto de vista del método de análisis también tuviese sustento, ¿no? Sin embargo, en esta diapositiva solamente ustedes ven los patrones de distribución o el modelo de nicho ecológico, quiero decir, de Triatoma dimidiata y de Rhondios ecuadoriensis. Escogí estos en esta ocasión, bueno, porque son los vectores principales de la enfermedad para el país y podemos nosotros observar entonces acá hacia la zona, ya conocemos estos registros, los patrones del modelo predice zonas que ya nosotros conocemos, en este caso de Triatoma dimidiata que se pueden encontrar, ¿no? Y en el caso de Rhondios ecuadoriensis, pues también podemos tener este registro de patrones de información, ¿no? ¿Esto para qué nos ayuda? Pues por supuesto, conociendo cuáles son los modelos probables de presencia de estos insectos, pues ayuda muchísimo a lo que corresponde a las decisiones de control, donde direccionar las estrategias de control. Bien, como parte de este trabajo, nosotros tratamos de identificar ciertas áreas de endemismo. Este endemismo de las especies no tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con esos patrones de distribución y patrones geográficos, biogeográficos de distribución. Tratamos de identificar ciertas áreas de endemismo de estos insectos. El análisis, durante el estudio nosotros analizamos en distintos tamaños de cuadrículas, 0,25, 0,50, 0,75, hasta 1 grado, una cuadrícula de 1 por 1. Yo solamente les estoy mostrando acá 2 de las áreas determinadas. Eso por supuesto se escoge, nosotros utilizamos el método de Zunic acá para determinar áreas de endemismo, donde hay ciertos patrones, ciertos criterios que se utilizan para definir estas áreas, ¿no? Podemos encontrar en este caso, en el área 1 y 2, aquí tenemos un poquito marcada en negrita y roja, tenemos unas grandes áreas. En este tamaño de cuadrícula de 0,75 por 0,75, las áreas casi que abarcan todo el país, ¿eh? En esta área también, área 3, entonces tenemos acá un área definida. Entonces el programa nos va mostrando, nos va indicando cuáles son esas áreas probables de endemicidad. Este método que nosotros utilizamos y el método que van a ver a continuación con Culicide se ha utilizado muy poco, o no es la primera vez que se utiliza para el país para determinar áreas de endemismo para estas especies, ¿no? Lo interesante en estos casos es que podemos observar que las áreas están bien definidas por especies que están bien delimitadas desde el punto de vista geográfico en el país. Bien, dentro de este grupo de estudiantes también decidimos estudiar los culícides, a ver cuáles podrían ser esos patrones de distribución, esos modelamientos de nicho, ¿no? Nosotros también, en el caso de Lema, ella hizo también la revisión bibliográfica, tal como lo hizo Kaisa, y buscamos en los registros bibliográficos, las principales bases de datos de libre acceso, y ella recopiló un total de 1.732 registros de presencia de culícides, dos subfamilias, 9 tribus, 22 géneros y 213 especies, que son estos puntos que ustedes pueden observar acá. Acá lo que podemos observar en este caso, lo que les estoy mostrando son los patrones o la distribución con los datos de ocurrencia. Esto no es modelamiento de nicho, básicamente ella elaboró mapas con las actualizaciones de los registros del género. Fíjense que aquí estamos colocando género Aedes, ¿no? Pero en el trabajo, por supuesto, que tenemos a nivel de especie. Y aquí el género Culex también con nivel de especie, o sea, la importancia que tienen como algunas especies
pertenecientes a estos géneros como vectores de algunas arbovirosis. Entonces es importante tenerle. Y acá entonces también en el género Anopheles y Chagas también los patrones de distribución. Entonces eso hemos estado un poco realizando con los estudiantes de la facultad. Otra cosa que también he hecho con mis estudiantes es estudiar los dípteros, no solo culícides, sino también moscas, ¿ok? Estas moscas, nosotros estuvimos desarrollando un proyecto en Pedro Moncayo, estudiando la diversidad de moscas, y varios de los estudiantes se integraron a este proyecto. En este caso, en el caso de Angélica, ella trabajó con múcides. Dentro de múcides ya sabemos que hay algunos grupos que tienen importancia médica. Sin embargo, nosotros en este trabajo lo que queríamos ver era cuál era el grado de sinantropía y cómo podía estar asociado a la variación, a los cambios en el ecosistema, en el bosque. Ahí encontramos o seleccionamos un bosque, un registro de bosque primario, secundario, la zona intervenida, la zona de intervención agrícola que estaría cercano a la casa, ¿no? Y nosotros en este caso calculamos los índices de sinantropía. Entonces, como ustedes pueden observar acá, hay ciertas moscas que están más asociadas al bosque y otras que se acercan un poco más a los ambientes domiciliarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Mucina estambula, podemos presencia en asentamientos humanos. Entonces esta mosca puede estar más cercana a los ambientes intradomiciliarios, igual que mosca doméstica. Entonces ya sabemos que hay algunas de estas, no todas las especies que están acá tienen importancia médica, pero hay algunas que sí tienen importancia como vectores mecánicos o biológicos de algunos patógenos. Entonces, prácticamente esto hemos estado listando en estas como parte del equipo de los estudiantes que han pasado y que se han formado en entomología médica. Aquí también, aprovechando este estudio de moscas que hicimos en Pedro Moncayo, otra estudiante trabajó caracterizando, utilizando la herramienta morfométrica, las moscas, en este caso de Mucide. Es interesante, Mucide, al igual que las moscas, muchas de estas moscas, la identificación es muy controversial, es muy difícil, hay que ser, la experticia debe ser, se necesita mucha experticia para la identificación, así que nosotros quisimos probar si con la morfometría geométrica nosotros podríamos diferenciar o podríamos separar ciertos grupos, ¿no? Otra vez en este trabajo nosotros utilizamos el ala, que es una estructura ideal para utilizar. Y nosotros ustedes pueden observar en esta tabla que está acá, las reclasificaciones a priori y a posteriori después del análisis morfométrico resulta muy bueno. Podemos observar que por tamaño nosotros también podemos separar uno que otros grupos. Acá los podemos ver también desde el punto de vista de análisis de agrupamiento por CBA, también podemos separar muy bien los grupos. Y luego nosotros, como parte de la contribución al estudio de la taxonomía de este grupo y de la bionomía del grupo, fue justamente describir los patrones del área. Hay grupos de estas moscas que desde el punto de vista de morfología tradicional es difícil de separar. Entonces, el hincapié que hacemos con el uso de esta herramienta es justamente que la herramienta nos permite describir estos ciertos cambios y hasta separar grupos, y tal como se observa acá. Aquí estamos trabajando a nivel de género, por supuesto. Hay muchas de estas moscas que no son tan abundantes como quisiéramos para poder nosotros tener otros, hacer otro tipo de análisis tal vez un poco más a nivel de especie, ¿no? Porque no podemos tener una mosca, dos moscas y a tratar de hacer inferencias
en cambio. Entonces, por eso tuvimos que agrupar a nivel de género en muchos casos. Eso también hicimos con moscas de Fanidae, ¿ok? De este grupo. Hicimos también, esto es muy bueno en este caso. En este caso, con esta familia pudimos incluso ir hasta detectar dimorfismo sexual en algunos de estos insectos, ¿no? Entonces, es interesante, como les dije, para caracterizar poblaciones, para estudiar biología, para ver ciertos patrones de cambios que nos pueden ayudar a entender la dinámica de los grupos y, por supuesto, la taxonomía. Bien, también nosotros, en este caso, también como parte de este gran proyecto, hicimos un análisis de diversidad de estas moscas. Hay una gran listado de moscas donde se pueden conocer la fauna de algunas de estas moscas que tienen importancia en algunos casos médico-forense. Bien, ¿qué estamos haciendo? Bueno, este proyecto que ustedes están observando acá, que se llama Epidemiología, Ciencia Ciudadana y Diversidad de Insectos de Importancia Médico-Veterinaria en el área urbana del Tena, provincia del Napo, es un proyecto que ya está casi cerrando, un proyecto financiado por el AECI. Es un proyecto que yo soy investigadora invitada. El coordinador del proyecto es el doctor Jonathan Liria. Yo he participado en parte de algunas cosas en el proyecto, sobre todo con el componente de Triatominae en este caso. Lo que les voy a mostrar ahora es parte del resultado del estudiante de Jonathan. Estos no son mis estudiantes, pero soy parte del grupo. En este estudio lo que se quería era hacer o usar la herramienta de ciencia ciudadana para que las comunidades monitorearan la presencia de estos insectos, ¿no? Se creó un grupo llamado Conciencia Chagas, donde las comunidades, después que se les hacía una capacitación, se iban y hacían los registros o hacían las denuncias a través del Facebook, a través de un grupo que se creó para el trabajo. Aquí podemos observar las áreas de estudio, las capacitaciones que recibieron las comunidades, perdón, ahí no borré la imagen. Las capacitaciones que recibieron las imágenes, se les enseñó en qué consistía el monitoreo comunitario, la importancia de las redes sociales, ¿okay? Se utilizaron trampas pegajosas, lo que llamamos nosotros sensores Gómez Núñez. Se les indicó cómo deberían hacerse los trabajos. Y esta búsqueda pasiva, básicamente, lo que trató fue de monitorear estos estudios, ¿no? A través de las herramientas, por supuesto que hubo una capacitación. Esto que ustedes ven acá es lo que se llama sensores Gómez Núñez. Bueno, es una diferencia con relación al sensor Gómez Núñez, ¿no? Este modelo lo propuso Reyes Lugo en el 2009 con algunas modificaciones. Nosotros lo colocamos, luego en el siguiente proyecto van a ver qué diferente fue, ¿ok? Pero se colocó como un modelo o como un sensor que puede determinar bajos niveles de infestaciones en las casas. Por supuesto que se hizo las inspecciones correspondientes en la zona, se hizo la búsqueda utilizando trampas de luz. En este caso, se colocaron en las noches las trampas de luz, es una lona con una luz muy potente para atraer los insectos. Esto se diagramó y como resultado del trabajo de la chica, la estudiante de Jonathan, entonces se recopiló la información, se trató de recopilar y sistematizar la información de cuál fue la cantidad de personas que participaron, en qué porcentaje mujeres y hombres, y el registro en este caso. Las fotografías, por supuesto que eso pasó luego por un número de registros, ¿ok? Se identificaron las especies o los grupos, en su mayoría no fueron triatominos, fueron hemípteros, pero no triatominos. Y básicamente esa fue la primera fase del proyecto, ¿no? Que liderizó Jonathan, como les dije, con su estudiante. Ahora,
¿Qué estoy haciendo yo o qué estamos haciendo también ahora en este momento? Este proyecto está en ejecución. Es un proyecto que estamos realizando en Quevedo en estos momentos. ¿Ok? Y bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer en Quevedo es estudiar la dinámica, o lo que estamos tratando, no, lo que estamos haciendo en Quevedo es estudiar la dinámica de transmisión de Trypanosoma cruzi. Estamos haciendo estudios a nivel de caracterizar el ciclo selvático, el ciclo del peridomicilio y el ciclo doméstico, o el ciclo que es ciclo del desarrollo de la enfermedad a nivel del domicilio. ¿Bien? Este proyecto, que es financiado por la Universidad Central, en este proyecto participan 3 instituciones, la Universidad Regional Amazónica y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Y como les dije, la idea es estudiar la dinámica de transmisión en estos 3 ecotopos, en estos 3 ambientes, quiero decir, y también tratar de implementar la ciencia ciudadana en estas 2 localidades, o en 2 localidades de Quevedo, en una zona intervenida. Sabemos que allá las zonas están, por lo general son zonas que han sido modificadas porque hay cultivos y hay un pequeño parche de bosque natural con el que nosotros estamos compartiendo. El equipo de investigadores está mi persona, que soy entomóloga, soy la directora del proyecto. Está la doctora María Mercedes Gavilanes, que es la mastozóloga, Camila Costa, que es la biotecnóloga, Sandra Enríquez, que es entomóloga. De la Universidad Regional Amazónica está el doctor Jonathan Liria, que es entomólogo, y en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo está colaborando con nosotros el profesor Germán Jacome, quien es agroecólogo y quien conoce toda la dinámica agroecológica del sistema y cómo pueden estar afectando, cómo se ha afectado, por supuesto, el bosque natural en esta zona durante el tiempo. Entonces, la idea de este proyecto es estudiar la dinámica de transmisión e implicaciones e implementar la ciencia ciudadana en las 2 comunidades como modelo de estudio de la enfermedad de Chagas. Tenemos varios objetivos específicos: identificar los vectores como componentes del complejo ecopatogénico de la tripanosomiasis americana, determinar la ingesta sanguínea de los triatominos. Ya sabemos que esto es una estrategia que se utiliza para tratar de entender o conocer el recorrido que hacen estos insectos desde el punto de vista en el ecosistema, y por supuesto las implicaciones en el caso que estén positivos a Trypanosoma cruzi. Determinar infección natural de aquí triatomicos, está mal, triatominos. Identificar reservorios de T. cruzi como componente ecopatológico y fortalecer la ciencia ciudadana. Bien. Aquí vamos. Esto que ustedes ven acá es lo que nosotros estamos llamando el sensor. Entonces, si ustedes recuerdan la primera diapositiva de lo que empezamos a implementar en TENA, ya aquí está un poco más madurado, ¿no? Y estos sensores, ustedes pueden colocar acá, tiene el nombre del proyecto, la casa, el total de sensores que se colocaron en las casas que fueron dentro y en el peridomicilio. Y estos sensores están hechos de cartón, tienen unas aberturas en los laterales y la idea es que los insectos entren, ¿ok? Y queden, por supuesto, sujetos al adhesivo que tienen y nosotros los vamos a recoger para luego hacer identificación taxonómica, ingesta sanguínea y positividad cruzi. Estos sensores se ha demostrado que son buenos en bajos niveles de infestación. Entonces, como en la enfermedad de Chagas, y sobre todo en las zonas, al menos donde estamos trabajando, no hay niveles de infestación altas, entonces utilizamos este tipo de sensores. También estamos colocando trampas de luz. ¿Okay? Estamos haciendo la búsqueda, tratando de colocar, de colectar insectos en la noche. Eso es parte del trabajo, utilizando 2 tipos de trampas con el mismo... Aquí no se ve, hay alguna trampa que tiene UV y esta es luz blanca, por supuesto. Estamos haciendo
La búsqueda activa, esa búsqueda activa la hacemos en el peridomicilio, ¿bien? Buscando todo lo que es las partes de donde se acumulan los chivaches, donde están las crías, donde están las gallinas, parte de lo que estamos haciendo. También estamos buscando nosotros reservorios, ¿eh? Entonces, aquí estamos utilizando trampas Sherman y Tomahawk para hacer búsqueda de pequeños y medianos vertebrados. Y también se están colocando trampas, mallas o redes de neblina para hacer tomas de muestras de los murciélagos que están en la zona. Esas muestras se toman, se traen al laboratorio para hacer, identificación con técnicas moleculares. En Ciencia Ciudadana nosotros estamos utilizando la aplicación Epicolet. Aquí están los dos proyectos que hemos creado con la aplicación, que son de los proyectos que estamos desarrollando. Ya Napo Chagas terminó, Conciencia Chagas Quevedo, estamos recopilando la información. En esta nosotros ideamos la encuesta epidemiológica. Hemos dictado también talleres, ¿ok? Hemos creado un grupo para que las personas, en el caso de que vean un insecto, tomen la fotografía, nos indiquen la información, nos manden la información para nosotros identificar. Para eso hemos hecho una serie de acciones, tanto en la universidad como en el Centro Agrícola Cantonal de Quevedo, como en las comunidades donde estamos trabajando. Hemos ido enseñándoles un poco la importancia del estudio de estas enfermedades, porque muchas veces para nosotros es súper importante, pero cuando vamos a las zonas, las personas de las zonas tienen otras prioridades y de repente no consideran como prioridad el estudio de estas enfermedades, ¿no? Entonces, lo que sí hemos tenido una gran receptividad, las comunidades han colaborado muchísimo en el proyecto, ¿no? Entonces, acá lo que podemos observar son las veces que hemos ido a dictar los talleres en cuanto a la capacitación y la importancia también de que las comunidades se empoderen para hacer lo que corresponde con la vigilancia entomológica. Bien, eso es lo que les tenía. No sé cuánto tiempo conversé, creo que estoy bastante bien.